Muy bien, hoy tendremos otro tema que es Fermín y Martín. Fermín y Martín son dos hermanos, dos hermanos que aprendieron el negocio del mismo papá. Y los dos tienen habilidades, conocimientos muy iguales, incluso Martín tal vez un poquito más que Fermín. Sin embargo, Martín fracasa en el negocio no por falta de conocimiento, de habilidades, sino por un entendimiento no correcto de lo que es una filosofía adecuada de ayuda al prójimo. El no tener este claro conocimiento, cómo es que la filosofía, es decir, la forma de pensar, contribuye en los resultados que obtenemos. Antes de cualquier acción, primero la pensamos, o sea, primero pensamos, luego actuamos. Y eso que actuamos, eso que hacemos constantemente, es lo que al final nos convertimos. Es decir, es ese proceso. Esos hábitos, esas costumbres, esa forma de pensar, esas creencias influyen mucho en el resultado. No es tanto cuestión de inteligencia los resultados que se obtienen, que obviamente es importante, pero como lo diría Mises y Hayek, la diferencia entre un país rico y un país pobre, podríamos decir, entre una empresa rica y una que fracasa, entre un individuo que triunfa y otro que fracasa, no es su inteligencia ni son sus recursos, son sus hábitos, sus costumbres y sus creencias. Pero es muy importante el reflexionar y analizar el tipo de filosofía que cada uno de nosotros tiene. Uno podría decir, pues no, mire, yo ni tengo tampoco una filosofía, pero en nuestras actitudes podemos evidenciar ciertos rasgos de algún tipo de filosofía. Por ejemplo, eh, la persona que desde temprano lo primero que hace es ver el horóscopo, eh, evidencia un tipo de filosofía. ¿Cuál filosofía? La del determinismo. Es decir, que ya la vida de esta persona ya está determinada por el destino, por las circunstancias, por los dioses, y entonces solo es de, como ya está escrito, solo es que alguien venga y lea ese destino para saber lo que le va a pasar ese día. Ese es un rezago, digamos, de una filosofía determinista, que ya todo ya está escrito, ¿no? Entonces, importante analizar qué tipo de pensamiento o de filosofía tenemos, o sea, qué tipos de creencias, porque esos influyen bastante en nuestro pensamiento al final y en nuestras acciones que nos llevan a tomar decisiones y acciones. Muy bien, entonces el tema es Fermín y Martín. Dos hombres de empresa, dos filosofías. Fermín y Martín eran hermanos, hijos de un inmigrante venido a América en busca de fortuna y que había logrado crear dos prósperos negocios que había legado respectivamente a cada uno de sus hijos. Fermín el mayor era hombre inteligente, de carácter y de los que no se dejan influenciar en contra de los dictados de su razón. Martín, en cambio, era de carácter dócil, emotivo y de los que son material dúctil para los que saben influir en ellos, apelando astutamente a su carácter noble y generoso. Por eso de niño le decían San Martín. A la muerte del padre y quedar cada uno al frente de sus propios negocios, Fermín dispuso aprovechar la oportunidad que su padre le había brindado para acrecentar su empresa. Con tal fin se preparó con ahínco en su especialidad para poder triunfar dentro de la competencia y poder dar el mejor servicio a los consumidores y así merecer su patrocinio. Dando lo mejor, nadie le regatearía el valor de su trabajo. Fermín entonces tenía claro que el éxito en su negocio lo iba a lograr a través de satisfacer adecuadamente, de dar el mejor servicio, el mejor producto a sus clientes, que de ahí viene el crecimiento de la empresa. Exigente consigo mismo, sabía exigir también de sus empleados. A los trabajadores los seleccionaba cuidadosamente, aceptando únicamente a los más aptos, a los que procuraba recompensar de acuerdo con sus méritos, a los inútiles y holgazanes procuraba alejarlos lo más pronto de su lado.
pues comprendía que solo constituían un lastre y un estorbo para los demás y para la empresa. En tal forma pronto logró crearse renombre de persona responsable en el mundo de los negocios y todos acudían a él en busca de servicios, pues sabían que podían depender de su trabajo. De este modo, su empresa pronto fue creciendo a pasos agigantados. Aquí alguien podría decir, bueno, pero qué discriminador, ¿verdad? Solo quiere a los más aptos y quita a los demás, a los holgazanes, indolentes. Aquí habría que analizar más a fondo y ver que esa crítica que le podríamos hacer a Fermín, pues si no sería una acción que nosotros también tomaríamos si estuviéramos al frente de una empresa o, por ejemplo, si decide uno organizar un campeonato de fútbol, de básquetbol, ¿a quiénes busca? ¿A los mejores o a los peores? ¿Sí? Y hablar de mejor o peor no estamos discriminando, es que tenemos que entender que mejor o peor podríamos decir en relación a una actividad, pero que es bueno en una actividad no necesariamente es bueno en todas las demás actividades. Es decir, aquí es donde empezamos también a darnos cuenta de que no hay en realidad malos trabajos o hay malos trabajadores o peores trabajadores. Pero realmente lo que existe es que los que son buenos están realmente en lo que les gusta, están donde están sus habilidades, han tenido la suerte de encontrar el trabajo donde mejor se pueden desarrollar. Y los que no están, y los que podríamos llamar peores, entre comillas, realmente no es que sean peores. Lo más probable es que no estén adecuadamente ubicados donde pueden dar sus mejores, los mejores resultados. Para matizar aquí un poco y no quedarnos ahí con un mal sabor de esto, aunque también tenemos que reconocer que en la vida real nosotros actuamos también de esa manera. Martín, en cambio, era un empresario ejemplar según el criterio que antepone la sensibilidad social del individuo a la efectividad en la administración. Imbuido por las enseñanzas impartidas por sus mentores, experimentaba un sentimiento de culpabilidad por hallarse en una situación privilegiada en relación con la mayoría, especialmente con los que laboraban con él, y se dolía de no poder hacer extensivo a estos su propio bienestar. Acá también hay una idea que hay que matizarla. Aquí están diciendo, bueno, anteponiendo la sensibilidad social a la administración. Y es que ambas cosas no están peleadas, ¿sí? No están en contra. Por ejemplo, eh, imagínese usted un hospital donde llegan personas, pues, mal de salud o con algún accidente. ¿Sí? Un accidente, por ejemplo. Y que ahí no tengamos a los mejores médicos y los mejores enfermeros, que eso es, bueno, podríamos decir, no importa, pobrecito a esta persona, pues no sabe mucho de medicina, no sabe mucho de enfermería, pero contratémosla, pobrecita, ¿sí? Y pobrecito los pacientes, no, ellos van a tener el resultado de una, no podríamos decir mala atención, pero sí una atención negligente o descuidada precisamente por desconocimiento. Entonces, obviamente, aquí tendríamos que emplear también la sensibilidad social del paciente, no únicamente del enfermero o del doctor. Tenemos que ver los dos aspectos, no solo uno. Es decir, cuando nos ponen solo como una cara de la moneda, es donde nos polarizamos y creemos que sí, pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos dependiendo de qué trabajo sea. Entonces hay que matizarlo. Había escuchado muchos sermones en los que se apelaba a su conciencia social, al amor al prójimo, al sacrificio del interés personal en aras del interés social. Hay que sacrificarse personalmente en aras del interés social, o aquí también nos ponen otra disyuntiva.
Bueno, la religión dice que tengo que ser útil, servir a los demás, sí. Eh, ¿Que debo amar al prójimo? Sí. Pero el amor al prójimo me incluye. Es decir, que no puedo amar sin amarme. Es decir, que sería algo como, podríamos decir, insincero si no entendemos que somos seres humanos y que una cosa no está peleada con la otra. Es decir, que el trabajar para los demás implica también el trabajo en sí mismo, el aprecio a sí mismo. Por ejemplo, alguien que quiera trabajar por ejemplo, de salvavidas. Bueno, tiene que exigirse a sí mismo. Si quiere servir bien, para servir bien, primero tiene que prepararse. ¿Sí? Tiene que estar bien él físicamente. Si no se prepara, es decir, si no se alimenta bien, si no se ejercita diariamente en la natación, si no aprende bien, pues obviamente cuando él trate solo únicamente podríamos decir, con sensibilidad social de meterse al mar a rescatar ahí a alguien que está ahogando, se va a ahogar el que se está ahogando y él también. Es decir, tenemos que entender que estamos hablando de los dos lados. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre ese dar y recibir, en ese darse a los demás pero al mismo tiempo sin descuidar lo personal. Es decir, hay un equilibrio en eso, ¿verdad? Hay un equilibrio. Eh, Dice, aparentemente con la liberación de los estudios filosóficos, sus mentores habían aprendido mucho de la filosofía de Comte con su doctrina de altruismo, es decir, vivir para los demás, y en el que el amor al género humano desplazaba al amor de Dios. Siguiendo sus enseñanzas, Martín se esforzaba por vivir según sus principios, o sea, los principios de sus mentores, mientras que al mismo tiempo procuraba sostener el negocio heredado del padre y que era su única fuente de ingresos y el único sostén que disponía para él y su familia. Y entonces, acá también está bien, pues tiene pues sus mentores dicen, hay que servir a los demás, sí, hay que servir a los demás, pero hay que servir bien, y para servir bien hay que entonces estar bien, sí, no se puede de otra manera. Dice, su padre había aprendido la necesidad de buscar la ganancia como único medio de sostener y acrecentar el negocio, mientras que las recomendaciones de sus mentores le recalcaban la obligación de no buscar el lucro. Fíjense, de no buscar el lucro. Ese es otro término eh, que no está bien entendido, ¿verdad? El lucro. Es un término a veces peyorativo, ¿verdad? Es que usted lucró. Bueno, quiere decir usted ganó. Y bueno, y todos buscamos ganar. La paja que vemos en el ojo ajeno, ¿verdad? Es que ese empresario está ganando mucho. ¿Y qué hacemos nosotros a nivel, digamos, de un trabajo? Mire, lo vamos a contratar y le vamos muchas gracias. Y le vamos a pagar 5,000 quetzales. Y entonces uno rápidamente reacciona ofendido. ¿Cómo? ¿Cómo me va a pagar 5,000 quetzales? Eso es mucho. Es lo más que me debería de pagar son 3,000. Nadie reacciona así. ¿Por qué? Siempre que estamos en el papel de vendedores, ¿sí? De vendedores de bienes o de servicios, en este caso de un servicio que prestamos, siempre queremos ganar más. ¿Y eso por qué nos parece algo ilógico o algo que debemos mm, criticar que una empresa quiera ganar más? Si es el mecanismo, digamos, es el incentivo que se tiene para el progreso. Claro, ganar más también significa hacerlo de manera ética, sino de manera, no vender la libra de tomates en lugar de 16 onzas, darle 14 o 12 onzas. Eso ya es otra situación, pero eso ya está fuera, digamos, de una interacción, de un intercambio sano y ético. Le inculcaban también la obligación de dar a cada cual según sus necesidades.
recalcando que un empresario que no fuera capaz de pagar sueldos que permitieran vivir holgadamente a sus trabajadores no debería tener empresa. Fíjense estos términos, y esto es algo que también nos suena, ¿verdad? A cada quien según sus necesidades. Muy bien. Imagínense que usted trabaja en una empresa como vendedor. Y usted llega al cumplimiento de sus metas y como al llegar al cumplimiento de sus metas tiene un bono de 3,000 quetzales. Usted es joven y tiene otro compañero que solo llegó al 50% de sus metas, entonces a él le toca que recibir la mitad. Y usted va a recibir 3,000 quetzales y él va a recibir 1,500. Pero él ya no es tan joven, está casado, tiene 5 hijos, y entonces su jefe le dice, bueno, Juanito, qué bueno que llegaste a tu meta, te felicito. Sí, sí, muchas gracias, Juanito, entusiasmado, ilusionado que va a recibir sus 3,000 quetzales. Y el jefe le dice, y aquí está tu bono. Y cuando Juanito lo ve, 1,500, sí, 1,500. Pero si yo llegué a la meta, usted me acaba de felicitar, sí, sí, y te sigo felicitando. Pero fíjate que a vos te tocan 1,500. ¿Y por qué? Porque tu compañero tiene más necesidad que vos. Vos sos patojo, sos soltero, y entonces no necesitas ganarte los 3,000 por las ventas. Tú los 3,000 se los vamos a dar a tu compañero, porque fíjate que él es mayor que vos, tiene esposa, tiene 5 hijos, él tiene más necesidad. Entonces, como tiene más necesidad, hay que pagarle más, ¿sí? Y como vos tenés menos necesidad, menos. Entonces, ya no se está pagando por el esfuerzo, sí por la necesidad, sino por la necesidad. Esto sería una cuestión de no acabar. Si fuéramos por esa línea, entonces cualquiera de nosotros puede llegar con su jefe y decir, mire, necesito que me aumente el sueldo. Bueno, ¿y cuánto quiere ganar? 100,000 quetzales. ¿Cómo? 100,000 quetzales, sí. ¿Y por qué? Porque son mis necesidades. Yo quiero comprarme una mansión, un carro último modelo y muchas otras cosas. Quiero viajar al extranjero. Entonces, mínimo necesito eso, porque son mis necesidades. A cada quien, según sus necesidades, sería algo imposible de mantener, ¿sí? Pero eso ha calado mucho en la mente y pensando que sí, a cada quien de acuerdo al esfuerzo, ¿sí? No de a cada quien de acuerdo a sus necesidades. Eh, Muy bien. Al mismo tiempo le instaban, fíjense, al mismo tiempo que le decían que había que pagarle más a todos, le instaban a crear el mayor número de plazas de trabajo posible para beneficio de los desocupados. Y culpaban a los empresarios de no crear las suficientes para ir absorbiendo el creciente número de la población. Y los empresarios deberían de crear más plazas de trabajo. Muy bien. ¿Y cómo se crea una plaza de trabajo? No es nada más de crear una plaza de trabajo. Para crear una plaza de trabajo hay que invertir. Por ejemplo, si usted tiene un buen amigo que sabe manejar muy bien y usted dice, yo le voy a poner, pobre aquel no tiene trabajo, le voy a poner, y aquel es buen piloto, lo voy a poner como chofer de un taxi. Muy bien. ¿Qué necesita? Comprar el taxi, ¿sí? Es decir, necesita dinero para comprar ese taxi y darle trabajo. No le puede dar trabajo si no tiene ese vehículo. Ahora imagínese que usted quiera darle trabajo a su amigo que es piloto aviador. ¿Qué necesita? Comprar el avión, ¿sí? O el helicóptero. Y eso no son 2, 3 centavos, son millones. Entonces necesita invertir. Para crear una plaza de trabajo hay que invertir, ¿sí? No se puede crear de la nada. Si no hay capital, no se pueden crear plazas de trabajo. Porque las plazas de trabajo no surgen de la nada, surgen de una necesidad y esa necesidad que venga, obviamente, atrás el capital para poder comprar el equipo, el vehículo, lo que sea necesario que es lo que va a utilizar la persona que va a trabajar. Martín se hallaba en un brete. Aquí estaba el conflicto del pobre Martín. Por un lado estaba su afán de producir y sacar avante su empresa como su padre y su hermano lo había hecho, a base de laboriosidad y buen servicio. Pero por el otro estaban las exigencias y a la vez recriminaciones de sus mentores, que lo enseñaban a considerar como delitoso, imagínense delito, el hecho de obtener ganancias.
Entre mayor la ganancia, mayor el delito. Contradictoriamente le instaban a crear plazas, pero al mismo tiempo denunciaban desde el púlpito a los empleadores a nombre de una justicia social, basada en las necesidades de cada cual, o sea, en la aplicación imposible. A cada quien según sus necesidades es una aplicación imposible. Si hubiera sido a base de méritos, en reconocimiento de valores recibidos y que lo acordado guardara conexión con lo recibido, las cuentas se hubieran podido ajustar y se habría podido establecer una relación duradera. ¿Sí? Tenemos que entender que estamos hablando no estamos hablando únicamente de un sueldo a través del aumento de sueldo de un trabajador, solo aumentando el dinero, solo aumentando el sueldo, perdón. Sino que eso tiene que ver con eh, la parte de la creación de esa plaza de trabajo y tiene que ver con la producción. Si no hay producción, no se necesita. Usted no va a contratar a alguien para que no haga nada. Es decir, lo contrata porque usted necesita que le dé un servicio, que le dé un producto, etcétera. Dice, pero a base de necesidades que no concordaban ni podían concordar con servicios prestados, su aplicación era imposible. No había ni podía existir relación entre el rendimiento de la persona objeto de la reiterada justicia y lo que por sus necesidades debería percibir según los cánones de sus consejeros. Parecíale a Martín un reclamo a Dios por el delito de no haber creado a todos los hombres iguales. Fíjense. Aquí entra otro concepto también básico de la igualdad. Y en todos lados se habla de la igualdad, que todos somos iguales. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es contraria. No somos iguales. Somos todos diferentes. Gracias a Dios que somos diferentes. Si no fuera porque somos diferentes, no se produciría la cantidad de bienes y servicios que tiene la sociedad. Si todos fuéramos zapateros, este mundo estaría lleno de zapatos. Nada más, y todo lo demás no existiría. Gracias a Dios que somos diferentes, con capacidades, cualidades, dones, talentos, etcétera, etcétera, diferentes, es que se crea la riqueza en ese aporte de que cada uno hace al entorno de su sociedad, en el entorno de su sociedad, donde vive, con su grupo, genera esa parte, ese complemento hacia todos los demás. Igualdad sí, pero igualdad ¿qué? Igualdad únicamente de derechos, igualdad ante la ley, esa es la única igualdad. ¿Sí? La otra no, es que va en contra, ¿no? Véalo usted, e incluso nosotros mismos tratamos de ser diferentes de los demás. Por eso la búsqueda de que ropa diferente, que esto diferente, que todo lo queremos diferente, y sin embargo reclamamos igualdad. Sí, hay una contradicción aquí en el ser humano. Reclama igualdad y al mismo tiempo quiere ser diferente. La realidad es que somos diferentes y la igualdad, sí, de trato ante la ley. Eh, Aparentemente, puesto que nunca especificaban, iba dirigido a la sociedad, pero como alguien ha dicho, la sociedad no existe, solo existen individuos. Es decir, la sociedad como la suma de todos los individuos. Por eso pensaba Martín que era necesario precisar a quiénes iba dirigida la inculpación. A los que por su inteligencia, diligencia, virtuosidad y trabajo producían la riqueza, o a los que por holgazanería, indolencia, incapacidad o falta de empeño no la producían. O serían los administradores de la cosa pública cuya incapacidad para producir riqueza era notoria. Olvidando que la caridad empieza en casa, Martín se esforzaba en todo caso de anteponer los intereses de los demás a los suyos propios. Él veía que muchos de sus mentores no eran consecuentes consigo mismos, pues aunque predicaban la necesidad de anteponer el interés ajeno al propio, cuando iban de compras perseguían siempre su propio beneficio y compraban donde lo que buscaban fuera más barato, sin importarles si el productor había seguido las normas por ellos prescritas y había antepuesto el interés ajeno al propio durante el proceso de la producción o si había sido lo que ellos tildaban de un explotador. Martín creía que para ser consecuentes con sus doctrinas deberían dar el ejemplo ellos mismos. Así cuando él iba en busca de zapatos, acudía a un viejo proveedor, quien en un tiempo había sido excelente zapatero,
pero con el tiempo y los achaques de la vejez había perdido habilidad. El resultado era que su trabajo era defectuoso y en consecuencia los zapatos de Martín le producían callosidades, a veces dolorosas, que le impedían caminar. Fíjense cómo un pensamiento, una filosofía puede llevar entonces a este tipo de acciones. Él decía, no, hay que ser consecuente, entonces no importa el producto, no importa la calidad, lo que importa es ayudar. Y no era mejor, es decir, no era mejor comprar el par de zapatos con alguien que los hiciera bien y bueno, y esta persona, pues en algún momento, dar algún otro tipo de ayuda, no, no de esta manera, donde ni se beneficiaba él o se beneficiaba a medias el zapatero y él salía afectado. Y así seguía la vida de Martín. El que proveía la leche para sus hijos también había llegado a menos y el producto que vendía era mitad leche y mitad agua, pero Martín no lo abandonaba a pesar de los requerimientos de su esposa, porque el lechero era padre de numerosa familia y tenía muchas bocas que alimentar. Fíjense que acá ya no es solo Martín, sino también la familia. La esposa le está diciendo, bueno, ¿por qué le seguís comprando leche a este señor que nos está dando la mitad de agua y la mitad de leche? Eh, pero él seguía consecuente. Entonces aquí ya hay se ve un desbalance que él sí es consecuente con los que ayuda, pero a los que él ayuda no son consecuentes con él. Es decir, no les importa darle un mal producto. Aquí como que la situación no es equilibrada, ¿sí? Hay que ver esto. Igual sucedía con el panadero, quien en un tiempo ofrecía un producto apetitoso, dorado, recién salido del horno, pero quien últimamente había dado en enviarle pan frío o recalentado. Se enteró Martín que éste había descuidado su panadería por andar en enredos con una mujer, pero como también era padre de numerosa familia, dispuso aceptar filosóficamente el producto inferior que ahora le brindaba, antes de privarle de su apoyo como consumidor. También, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Ay, tiene otra señora, hay que seguirlo ayudando. Entonces, aquí como que se está fomentando actitudes que no son las correctas, que no son las adecuadas. Se está premiando a los que no están actuando de manera correcta. La misma filosofía la seguía Martín en su empresa. Sus buenos trabajadores que no veían allí esperanzas de progresar, pronto lo abandonaron y entonces se vio rodeado de gente incompetente con la consiguiente deficiencia en su producción. Hasta que aconteció lo que había de suceder. Tenía Martín un automóvil ya viejo, pues sus circunstancias no le habían permitido canjearlo. Para su chequeo acostumbraba enviarlo con un mecánico de su confianza. Por razones ignotas, este había dado últimamente en beber. Pero Martín, por razones de índole sentimental y porque el mecánico era padre de una niña inválida, no había querido cambiarlo y le seguía deparando su confianza. Una vez, tras un chequeo defectuoso, salió Martín de paseo con su familia, pero al llegar a un declive del camino, el freno no le funcionó y el automóvil se despeñó. Tal fue el triste fin de Martín y su familia y a lo que condujo el anteponer los intereses de los demás a los propios. En cambio, Fermín, quien exigía una buena pero equitativa retribución en cambio de su trabajo y de su dinero, y anteponía sus propios intereses y los de su familia a los de los demás, prosperó y con él prosperaron tanto sus trabajadores laboriosos y conscientes que juntos con él se enorgullecían de la calidad de sus productos, como los clientes que se abastecían de los mismos y disfrutaban del bienestar que estos les proporcionaban. Bueno, aquí llegándose y antes de entrar al análisis del tema, uno podría decir, bueno, aquí nos estamos enfocando a un punto de vista puramente materialista, utilitarista, donde pues solo se espera el buen rendimiento a los demás, ¿sí? Pero si se ve más a fondo, eh, no es así. Hay que comprender que todos dependemos de todos. Y entonces, en ese sentido, tenemos que dar en cada uno lo mejor que podamos aportar hacia los demás. De esa manera también recibir. Y entonces acá podríamos
llegar a la conclusión de la frase que dando es como se recibe. Es decir, de la manera en que se da, también de esa manera se recibe. ¿Qué análisis hacemos de esta lectura del tema? Bueno, uno, la importancia de la acción, o sea, de la acción humana, basada en una filosofía racional, coherente y un sano entendimiento del funcionamiento del sistema económico real. O sea, ¿cómo funciona? O sea, racional, coherente, sano, ¿sí? ¿Cómo funciona el sistema? Dos, el salario se percibe a nivel de empleado. El salario que se percibe a nivel de empleado viene indirectamente del empleador, quien ha recibido el ingreso primero del cliente. Y todos estamos en ese nivel. O sea, como clientes somos exigentes, ¿sí? Y entonces como clientes somos exigentes. Si una empresa, el empleado de una empresa no nos atiende bien, pues nos molestamos y ya no vamos a esa empresa, ¿sí? O a ese negocio. ¿Quién pierde? Ah, el empleador, el patrón no es el único que pierde. No, también pierde el trabajador. ¿Por qué? Porque eventualmente, si esa es una acción reiterada y ya no llegan clientes a esa empresa, pues obviamente esa empresa quiebra. Y si esa empresa quiebra, el trabajador también se queda sin empleo. Entonces, al final de cuentas, ¿de quién recibimos todos nuestro salario? Pues lo recibimos de los clientes. Directamente del empleador e indirectamente de los clientes. Entonces, la exigencia al empleado que tiene como objetivo la eficiencia en atención al cliente es de beneficio para ambos, empleador y empleado. El consumidor en menor o mayor medida es exigente. Así somos todos. En mayor o menor medida somos exigentes, unos más que otros. Recordemos que todos somos consumidores y al mismo tiempo proveedores de un bien y servicio, ¿sí? No nos gusta que nos exijan, pero sí nos gusta exigir. Yo quiero lo mejor, yo quiero, y lo que decimos, ¿verdad? Para eso estoy pagando, para que me dé un buen servicio, para eso estoy pagando. Pues lo mismo, tendríamos que verlo desde el otro punto de vista, cuando estamos como proveedores de un bien o de un servicio. ¿En qué forma objetiva sería posible pagar a cada empleado según sus necesidades? ¿Hay algún criterio objetivo para pagarle a cada uno según sus necesidades? Se tendría, por ejemplo, que pagar menos a los solteros que no tienen hijos, más a los que tienen un hijo y mucho más a los que tienen 5 hijos. Esto generaría incrementos en costos, reduciría el incentivo del esfuerzo individual, disminuyendo la producción, alza de precios, escasez y pobreza generalizada. No es posible bajo ese esquema. El aumento real de salarios es consecuencia de la productividad marginal. Los trabajadores japoneses se ponían de acuerdo para aumentar la producción y luego de un tiempo de estar produciendo más, se acercaban a la gerencia para pedir un aumento salarial. Entonces acá ya empieza a surgir otro concepto que es la productividad marginal, ¿no? Que vamos a ampliarlo en los próximos temas. Muy bien, pues bueno, acá una frase final de Winston Churchill dice que el tener ganancias es reprochable, es un concepto socialista. Yo considero que lo verdaderamente reprochable es tener pérdidas. Winston Churchill. Hasta aquí la historia de Fermín y Martín, dos hermanos, dos filosofías. Muy bien, entonces acá dejamos el tema. Muchas gracias ahí por la atención y nos seguiremos viendo en un próximo video. Con el permiso de ustedes.